Alzaré mis manos en alabanza, alzaré mis manos en alabanza, mis labios te alabarán, y mi mente dirán, porque tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, y mi mente dirán, porque tu nombre mis manos alzaré. Yo le estaba diciendo, hoy quiero hablar, no lo tengo, no lo puedo poner ahí en pantalla, que le puse un título a este mensaje que si ustedes lo pudieran leer ahora, como yo quería, ustedes quizás se sonreían con el título. Quizás el título podía ser un título un poco más profundo. ¿Pueden los cristianos comer carne de puerco y trabajar los sábados? Ese es el título. ¿Pueden los cristianos comer carne de puerco y trabajar los sábados? Pero este es el título superficial. Yo le puse otros dos títulos secundarios que podrían ser más profundos. Nosotros hemos estado estudiando la persona de Dios a través del llamado. Yo no sé si usted disfruta, yo disfruto casi todos los mensajes, casi todos los estudios bíblicos que tienen que ver con el llamado de Dios. Y ustedes han aprendido aquí en la iglesia, y yo he dicho que Dios nos llama a nosotros todos los días. Y si no lo vimos, es porque usted está demasiado ocupado en otra cosa. Pero tenga por seguro. Y aquí, hoy vamos a estudiar dos llamados secundarios y un llamado muy importante, que es el más importante. Yo le podría titular a este estudio de hoy: el llamado de Dios a los gentiles. Ese sería un mensaje más serio. Pero de todas maneras lo voy a tratar. Vamos a estar trabajando hoy en el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Qué libro es ese? El libro de los Hechos, de los Apóstoles. Vamos a estar en dos capítulos, pero sobre todo en el capítulo 10. Todo eso yo lo tenía en pantalla. En el capítulo 10. Pero también vamos a estar en el capítulo 15 del libro de los Hechos, porque tenemos que dar un salto, y esta es una cosa que sí la iglesia no conoce muy bien, cuando saltemos al 15, ¿por qué saltamos al 15? Y también vamos a estar yendo a Timoteo, la carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Vamos a estar mirando por ahí, así que usted va a abrir su Biblia en el capítulo que nos corresponde, que es el 10, Hechos 10. Y va a tener también por ahí un papelito en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Que vamos a estar trabajando en el capítulo 4 por un tiempito. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a concentrarnos, vamos a olvidarnos de la carne de puerco ahora y vamos a concentrarnos en el capítulo 10 y vamos a ver dos llamados. Dos llamados. Y en este capítulo 10 es bueno recordar qué pasó en el capítulo 9. Yo traía hoy el mapa un poco mejor, porque la semana pasada estábamos localizando Jerusalén, la capital de los judíos, donde de allí salía todo, y allí estaban los apóstoles, que era la jerarquía espiritual más grande, y de más voz, y de más autoridad, los apóstoles. Y Pedro la semana pasada hizo un viaje, un poco al norte y al oeste, ¿recuerdan? Y visitó una ciudad que se llamaba Lida, y después fue a otra ciudad que se llamaba Jope, haciendo esa misma ruta, y Jope está al lado del mar Mediterráneo, antiguamente más conocido como el Mar Grande. Y hoy quería mostrarle esas cosas porque, ya le digo, usted va a los mapas, se familiariza un poco con la geografía y más, es como que se le asienta más la fe cuando está leyendo la Escritura. Por eso la Biblia usa mapas y habla de lugares. Entonces Pedro la semana pasada hizo dos grandes milagros, ¿se acuerdan? El primero fue
La curación de Eneas, el paralítico de 8 años, donde líder a todo el mundo. ¿Se qué? Se convirtió. La felicito. Todo el mundo se convirtió en una ciudad. Eso a mí me llama la atención. Poder del Espíritu Santo. De verdad que hubo una sanidad tremenda. Parece que este era un hombre muy conocido. La gente se enteró de eso. Y todo el mundo se convirtió en esa ciudad. Y mientras Pedro estaba allí, disfrutando de toda la alegría de esa ciudad, lo llaman de Jope, porque había una discípula llamada Tabita, ¿se acuerdan? Y Tabita había muerto y rápidamente fue Pedro, oró por ella y ¿qué pasó? Y resucitó, y mucha gente creyó allí en Jope también. Esa fue la semana pasada. Y seguimos con este movimiento, porque el libro del Espíritu Santo es así, todo guiado por el Espíritu sigue guiando, el Espíritu sigue llamando. Pero es interesante que no olvidemos el último texto de ese capítulo, que fue el que estudiamos la semana pasada, 9, el último texto de ese capítulo 9. Parece un texto que no tiene importancia, pero hermano, no hay un verso en la Biblia por gusto. No hay desperdicio. Vamos al último verso del capítulo 9. ¿Qué dice? Verso 43. Y aconteció que se quedó Pedro muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Se dice, bueno, está bien, nada de seguir para adelante, porque a mí eso no me dice nada. No hay cosas por gusto en la Biblia. ¿Qué cosa era este Simón? Los dos se llamaban Simón, era uno Simón Pedro era el apodo, y este otro Simón era conocido como el curtidor. ¿Por qué el curtidor? Trataba pieles. Y para tratar pieles hay que trabajar con animales muertos. ¿Sabía eso, no? Cualquier piel que usted trate. Y muchos de los animales muertos, cuando se trataba con él, la persona era considerado ¿qué? Inmundo. Como trataba. Y esta gente, ese era el trabajo de ellos, por lo tanto siempre eran ¿qué? Inmundos. Sin embargo, donde se hospeda Pedro es en casa de este hombre, que además no le era permitido, porque este hombre no era judío, sino que era gentil, de manera que se quedó en casa de un gentil. La Biblia no da explicaciones por qué, pero es interesante. Usted sabe que ningún israelita se quedaba en casa de ningún gentil, porque no se le permitía, porque ellos consideraban a los gentiles inmundos. Pero ya parece que el Señor estaba tratando tanto con el corazón de Pedro, el líder principal de todos los apóstoles. Estaba tratando con él y el Espíritu Santo lo estaba llenando y le estaba dando poder para que la iglesia tomara autoridad, para que la iglesia creciera, para que la iglesia se estableciera, porque este libro lo que nos enseña es cómo se establece la iglesia, cómo Dios crea la iglesia, de manera tal que sabemos que ya ahí podemos deducir que Pedro no tenía prejuicio de quedarse en casa de un gentil. Y menos uno que tenía un trabajo, que siempre estaba trabajando con animales ¿qué? Muertos. Muchos de ellos muertos. Ok, pero estaba allí. Y allí se quedó. En casa de un cierto Simón curtidor. Ahora Cesarea está al norte, en el mismo borde, así que se lo puede imaginar en el mapa. Bordeando, usted va bordeando todo el Mediterráneo y llega allí a Cesarea, posiblemente yo estaba calculando entre 30 y 40 millas, no era muy cerca. Estas cosas pasan en Cesarea, de manera tal que lo que vamos a estar trabajando hoy es Jope y ¿qué? Y Cesarea. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 10. ¿Pero dónde está? En Jope, en casa de un tal Simón curtidor. Señor, alabamos tu nombre en esta hora y te pedimos que el Espíritu Santo nos lleve caminando por todos los textos bíblicos. No tomes en cuenta los pecados de tu siervo, sino que esa finita gracia y misericordia tuya me cubre en esta hora. Y haz que mis hermanos estén atentos. Ayúdanos a adorarte, Señor, estando atentos a la palabra de Dios.
y ayúdanos a caminar con verdad por el texto bíblico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado, ella aparece ahora en medio de la escena. ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Fíjese bien ese nombre. Otro gentil. ¿Por qué no los dice? Porque mira lo que dice: centurión. ¿De qué nacionalidad era? Romano. Pertenecía, era un líder, era un oficial de importancia del ejército romano. Tenía 100 hombres bajo su autoridad. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Pero miren qué interesante es el 2. Este gentil era un prosélito judío. Este gentil era un hombre que había creído en Jehová. Alguien le había predicado, algún judío le había predicado. Yo creo que Dios lo llamó. Y miren lo que dice, qué lindo, lo que no dice de muchos judíos. Dice piadoso. Piadoso quiere decir que le dedica tiempo a su Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Quiere decir que él se la agenció para que toda su gente, toda su familia estuviera a los pies de Dios. Y que hacía muchas limosnas. Quiere decir, era un hombre, tenía un buen salario, los centuriones tenían una buena vida, eran gente sacrificada, ponía en peligro su vida por la nación, las guerras, etc. Pero en su riqueza era un dador. Limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tenía un corazón para Dios. Y miren, vamos a ver qué pasó en el 3. Ahí viene el llamado. ¿El llamado a quién? El llamado a Cornelio. Cornelio era judío, era gentil. Gentil. Por eso yo digo que un buen título para este mensaje, un título más profundo, más serio, sería: el llamado a Cornelio fue el llamado a los gentiles. De la misma manera, vamos a ver aquí que de la misma manera que ocurrió el Pentecostés para los judíos, ahora en casa de Cornelio iba a ocurrir una especie de Pentecostés. ¿Para quién? Para los gentiles. Y también ya vimos que ocurrió en un momento con el mismo en el mismo estudio del libro de los Hechos, ocurrió en algún momento también para los samaritanos. Pero estamos aquí ahora. Y dice el verso 3: este dio, está hablando de Cornelio, este dio claramente una visión como a la hora 9 del día. Esto es como a las 3 de la tarde. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Eso no le pasa a todo el mundo. Dios escogió a este hombre para hacer un llamado a todos los gentiles. Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿qué le decía? Cornelio. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Samuel? ¿Qué le dijo? Samuel, te llama por tu nombre, Cornelio. Y él mirándole fijamente, y ahí estaba ante la presencia de Dios. Y ya hemos tirado un poquitico qué cosa es la gloria de Dios y la presencia de Dios. Y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Nosotros, en algún momento de nuestra vida que haya sido impactante con Dios, le hemos dicho algo así al Señor. Él no sabía nada, él dijo, ¿qué es? Quizás el apóstol Pablo, que era un poco más conocedor, ¿te acuerdas de lo que le dijo? ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero él te dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas. Son dos ejercicios espirituales. La oración es un ejercicio espiritual. Y el dar limosna, escúchame bien, en el nombre de Dios y por la fe en Dios, es también un ejercicio que, aunque tiene una repercusión material, es un ejercicio espiritual. Porque este hombre lo estaba dando por su fe.
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No todas las limosnas suben para delante de Dios. No todo. No todo lo que se da es agradable a Dios, a los demás. Si tiene que ser algo guiado por el Espíritu para que sea agradable. Eso se llama pan, dar pan por Dios. Lo otro es dar pan sin Dios. Y hay mucha gente en este mundo que da pan sin Dios. Y para Dios esa justicia es trapo de inmundicia. Borrado. Pero las de este hombre habían subido, sus oraciones y sus limosnas, su ayuda a los demás había subido delante de Dios. Y aquí le da un llamamiento. Envía. ¿Qué dice así? Así dice su Biblia. Envía. ¿Alguien tiene otra palabra ahí en otra Biblia? Envía. Este era un hombre que podía enviar. Porque era un jefe. Tenía una autoridad. Pues ahora, envía pues ahora hombres a Jope. ¿Quién estaba en Jope? Pedro. Y haz venir a Simón. Este no es el curtidor, porque ya lo vi por ahí. Este es Simón, ¿quién? Pedro. Allí ya estaban dos Simones juntos. Simón el curtidor y Simón Pedro. Él se está refiriendo a Simón Pedro. El recado era para Simón Pedro, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y este posa, verso 6, en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Hablamos que para ir de Jope era por toda la orilla del mar, ¿verdad? Y él te dirá lo que es necesario que haga. Aquí hay dos llamados. El primero es al centurión, a Cornelio. Y Cornelio tiene que enviar a alguien a buscar a quién. A Pedro. Y ahora Pedro va a recibir otro llamado. Pedro está ahí disfrutando de las conversiones de la gente, discipulando, descansando, yo qué sé, haciéndose más amigo del curtidor. Dice el verso 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a uno de sus criados. Este hombre tenía criados, ¿verdad?, de dinero. Y a un devoto quiere decir otro que tenía la misma fe que él, la fe judía. A un devoto soldado que le asistía. Yo me imagino que si escogió a un soldado creyente, y no creyente en Cristo, creyente en el judaísmo, creyente en la ley de Moisés, estamos en eso, ¿no? Si escogió un soldado, yo me imagino, no lo dice la Biblia, que los dos criados que escogió también eran creyentes. 8. A los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Le explicó a aquellos tres hombres, al soldado y a los criados, todo lo que había, la experiencia que había tenido con el ángel. Por eso pienso que todo el mundo era judío ahí, todo prosélito judío, o sea, un seguidor del judaísmo. Él los escoge para que pudieran comprender su visión y fueran con más ánimo y con más propósito a esta misión que él estaba dando. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, porque ustedes saben que se demora varios días llegar, ¿de dónde? De Cesarea, 30, 40 millas, donde no hay taxi, donde no hay bus, donde no hay tren, donde no hay avión, ¿no? La semana pasada el hermano sacó una cuenta por ahí. Bueno, esto es un poquitico más que ir a Miami, pero quizás 3, 4 días, no sé, pero se demoró un poquito. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, en ese tiempo, Pedro subió a la azotea. Algunas Biblias dicen al techo, azotea, a orar cerca de la hora sexta. Y dice el verso 10: y tuvo gran hambre. Ahí es la hora de la hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo,
Él estaba viviendo bien allí, y los hermanos lo querían. Este era el hombre de Dios. Este era el hombre del momento. ¿Cómo usted cree que se sentía el curtidor de ver a Pedro allí? Un gentil. Bueno, pues ahí estaba preparando un banquete a Pedro. Tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, o sea, una tela, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, del cielo. Yo me imagino que está bajando de la tierra así como dice la Biblia, que va a bajar la nueva Jerusalén del Apocalipsis. Y dice el verso 12, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Oye, está eso complejo, ¿eh? Quizás sea una abreviación bíblica que estaba en la mayoría de los más conocidos animales. Pero había mucho, es lo que quiere decir. De los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, que la mayoría eran considerados por los judíos inmundos. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¡Wow! Entonces Pedro dijo: Señor, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Era firme en su propósito. El verso 15 es muy interesante. Volvió la voz en la segunda vez, lo que Dios limpió, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice que esto pasó 3 veces, en el verso 16. Se hizo esto 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces es el número completo de Dios. Es cuando Dios quiere que algo se haga firme. Es lo que Dios quiere, que algo la gente lo crea de verdad. 3 veces Dios le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y 3 veces Él le dijo no. Y 3 veces Él le dijo: lo que yo santifiqué, lo que yo limpié, lo que yo purifiqué, no lo llames tú inmundo. Y dice el verso 17: y mientras Pedro estaba perplejo, que le estaban mandando hacer algo muy nuevo para él, muy cambiante para él, yo creo que él allí estaba y se dedicó a meditar en esa. Ahora yo le quiero decir algo. Esta visión Dios se la da a Pedro, porque igual que estos animales eran inmundos, él tenía que ir a casa de otra gente inmunda, famosa. Y para los judíos era un problema, porque quiero decir, hermano, que ya Pedro se estaba buscando problema por ir a quedarse a casa del curtidor. ¿Con quién se estaba buscando problema? Con los judíos de Jerusalén, que le dice: ¿cómo Pedro está viviendo en casa de un curtidor? Pero el curtidor nadie casi lo conoce, pero ahora iba a ir a un hombre famoso, a un centurión. Pedro no lo sabía, pero Dios estaba dándole un mensaje. Y le dice: si yo limpio estos animales, también limpio ¿a quién? A los hombres que sean inmundos para ustedes, de manera que ya no lo sean más. Y cuando quiero decirle ahora aquí entre paréntesis, cuando usted conoce a Cristo y entrega su corazón a Él, usted deja de ser una persona inmunda para convertirse en una persona santa. Aún con los pecados que tenemos ahorita.
Eso es algo que nos debe dar alegría. Y es algo que la gente en la iglesia, que viene a la iglesia, tiene que saber si ha dado ese paso. Porque si no da ese paso, ¿para dónde va? Para el infierno. Venir a la iglesia no te santifica. Lo que te santifica es el encuentro con Cristo. Venir a la iglesia te prepara. Y yo como pastor tengo que estar convencido y de constantemente estar predicando eso, porque ese es el llamamiento de Dios, en primer lugar, a todos los hombres que crean el llamamiento al anuncio de Dios, al recado de Dios a los hombres. Cree en el Señor Jesucristo en tu corazón personalmente y serás salvo tú y tu casa. Pero es una cosa personal. Y mientras Pedro estaba perplejo en eso, yo quiero recordarle otra vez que Dios está haciendo esto para que Pedro no se niegue a ir a dónde. A casa de el centurión gentil Cornelio. Pero yo no quiero decirle algo más, que alguna gente dice por ahí que no, pero yo le digo que sí. Porque si Dios no hubiera puesto esto aquí, que parece hasta un poco absurdo, Dios estaba preparando la mente de Pedro para crear lo que él quería hacer en la iglesia. Y por eso le puso animales cuadrúpedos y diciendo: lo que yo santifico, no lo llames tú qué. Fíjense, lo voy a repetir: lo que yo santifico, le dijo a Pedro, no lo llames tú ignorante. Apréndase esa frase, porque la vamos a usar en unos minutos. Lo que yo santifico, le digo aquí en la misión, no le llames tú inmundo. Se refiere a pueblo, se refiere a todo. Si usted le va a predicar a la India, a los indios del Amazonas, el Evangelio, y ellos comen lagartija, usted no tiene que decirle a ellos que dejen de comer lagartija. A lo mejor usted la aprende a comer. Usted tiene que predicarle la Biblia. Así es. Ok. Vamos a seguir caminando. Y después se pone interesante. Y mientras Pedro estaba perplejo, ahí estaba: Señor, ¿qué me estás diciendo? Si tú, a lo mejor yo pienso que Pedro dijo: si tú quieres que yo predique eso, ¿qué voy a hacer con los judíos que están en Jerusalén? Si estoy preocupado porque estoy en casa de un Simón Curtidor. Esas son cosas en mi pensamiento, ¿no? Y dice que mientras estaba perplejo en qué significaría aquella visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Estaban en casa de Simón Curtidor. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, ahí en la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, en eso estaba, no se salía de eso, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo eso. Y dice el 20: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo he enviado. Otro llamamiento. Aquí dedicamos un mensaje entero que Dios nos ha enviado a todos, allá afuera, de una manera fuerte. Y si el llamado viene de Dios, porque Dios es el que llama, no soy yo. ¿Yo soy qué cosa? Un instrumento, como Pedro lo está haciendo aquí. ¿Quién está llamando a Cornelio? ¿Pedro o Dios? ¿Pero a quién está usando? A Pedro. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, todos gentiles, les dijo: he aquí yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos le dijeron, le contaron: Cornelio el centurión. ¡Wow! Un centurión. Varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Quiere decir que trataba bien a los judíos y daba limosna y ayudaba al pueblo judío. Ha recibido instrucciones de un santo ángel. ¿Qué quiere decir la palabra ángel? Mensajero.
de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, para oír tu mensaje, para oír tu recado, para oír lo que tú tienes que decirle de parte de Dios. Eso está esperando la gente de afuera de nosotros. Y hemos sido enviados. Verso 23, entonces haciéndoles entrar. Aquí me paré y dije, caballero, ¿verdad que Dios hace las cosas perfectas? Si se hubiera llenado, si se hubiera metido un judío, no podría decirle bienvenido a esta gente. Porque el judío no es justo, como este gentil aquí. Pero como estaba en casa de un gentil, ve que no está nada por gusto. Por eso Dios lo ubicó ahí. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. No tuvo que pedir permiso ni crearse problemas. Y al día siguiente, levantándose, ahí les dio comida. Y yo estoy seguro que ese curtidor estaba contento, porque cuando uno está en primera hora del evangelio y todas esas cosas, no le importa meter en la casa más gente, ni que se llene la casa de gente. Es un gozo vivir la vida cristiana. Yo creo que por eso el curtidor estaba gozoso, aunque la Biblia no habla de eso. Pero los metió allí. Yo me imagino hablando, oye, Simón Curtidor, ahí tengo una gente que viene que mira lo que pasó y le contó lo del ángel de Simón Curtidor. Ay, gloria a Dios, no importa, esta es tu casa, Pedro, vete a la gente donde tú quieras, mira, le doy mi cama, yo me voy para el piso, yo pensando. Bueno, al día siguiente se levantaron, estoy en el 23, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, obviamente también gentiles. O bueno, quizás no, quizás algún judío ya con una mente cambiada podía ver ahí. Y entonces ahora van caminando para el norte otra vez. ¿Para dónde van ahora? Cesarea. Hay que tener la geografía clara. Dice el verso 24. Al otro día, quiere decir que con 24 horas resuelve. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado, ¿qué interés? ¿Qué cosa es convocar? Anita, no es Anita. Te cojo a mí porque me viene a la mente. Trata de que todos los domingos tus hijas sean convocadas a este lugar. Ese es el interés que tiene el jefe de familia. Mis hijos sirven al Señor, ¿verdad? Y yo oro diariamente que sean fieles al Señor. Pero jamás han dejado un día de congregarse. Desde que tienen... ¿Cuántas veces ha faltado Ángel aquí y Matthew? Hay que empezar por ahí. Pase lo que pase en mi vida, yo tengo que estar con mi familia. Y que no haya un domingo, a no ser que tenga una causa justificada. Ese es el sacerdocio del Padre para con la familia. Ahí estaba el judío prosélito, no era judío de nacimiento, pero tenía la fe. ¿Y quiénes estaban allí? Lo dice aquí. Todos parientes. Ahí estaban hasta los hermanos, los primos, qué sé yo. Y amigos más íntimos. Posiblemente algún inconverso. O alguno que era prosélito también, que todos eran inconversos. Porque cuando se habla de inconversos es porque no ha recibido a Cristo. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. ¿Ve que hay error? ¿Ve que hay error? ¿No le enseñaron eso a los judíos? ¿No lo discipularon bien? Adoró. Mas Pedro se levantó. O le levantó. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate. Es como diciendo, no me puedes adorar porque yo mismo, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis, está hablando Pedro, verso 28 está hablando Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, y ahora empezó a entender lo que pasó allí con el lienzo.
A mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame yo común e inmundo. Por lo cual, al ser llamado, ¿al ser qué? Repítalo conmigo. Al ser llamado, una vez más, al ser llamado, ¿tú eres llamado? Amén. ¿Tú te sientes? Escucha esta pregunta. ¿Tú te sientes cada domingo llamado por Dios para venir aquí? Ok, si te sientes llamado y no vas a venir, tú tienes que consultar bien eso conmigo. Señor, mira que estoy con un gripe tremendo y estoy con fiebre y estoy que no puedo. Y te prometo que voy a escuchar el mensaje del pastor por internet. Al ser llamado, vine sin replicar, sin réplica. Qué interesante, esas palabras no las debemos leer rápido. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Wow. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Bueno, aquí nos habla que además de estar allí orando, que estaba el hombre en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Yo me puse a contar las veces que aparece la palabra oración aquí, en este capítulo, ya sea por parte de Pedro, de aquel, y aparece con frecuencia. Y es una cosa característica del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, que es dirigido por el Espíritu Santo, había un movimiento personal y público o colectivo de oración. Cuando la oración falta en nuestras vidas, nosotros estamos... ¿Qué quiere decir ese señal? Esto está mucho en grupo. Cuando usted hace así, mal, no me gusta, bro. Pero ahí estaba este hombre orando. Y el Señor se acordó de sus limosnas. Y el Señor se acordó de sus oraciones. Y dijo Cornelio lo que Dios le había dicho. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía. Y él lo hizo. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y Pedro dijo, wow, te estaba oyendo estas palabras. El cual mora en casa de un Simón, un curtidor. Junto al mar, le dio la dirección. Y cuando llegue, él te hablará. Ya le aclaró a Pedro, dice, no, Señor, lo que quiere que predique qué cosa es el Evangelio de Jesús. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia. Así que creía el hombre de fe. Estamos en la presencia de Dios. Yo le he dicho a usted que una de las cosas que el cristiano debe batallar y sentir y pedírselo a Dios en tu vida, en mi vida, como decía el profeta Elías, como está diciendo ahora este pobre judío aquí, que no sabe nada del Evangelio, en cuya presencia, dice, aquí en la presencia de Dios, que nosotros podamos decir en nuestra vida cristiana, el Dios mío, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de David, en cuya presencia estoy. Tú tienes un problema por allá, o en un parqueo, como tú vives los otros días, o tener un problema en otro lugar que te pone un poco, y tú cierras los ojos y dices, aquí, en este lugar, con este momento desagradable, estoy en la presencia de mi Dios, porque siempre mi Dios está conmigo. Y eso el cristiano lo tiene que sentir y lo tiene que ejercitar, en cuya presencia estoy. En la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, eso es lo que tenemos que hacer, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bien, pero ya hemos visto el llamamiento de Dios a los gentiles.
Ahora, él le habla el Evangelio de Jesús, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. A ver cómo termina aquello. Si usted quiere, se lo estudia en la casa, porque va a venir menos preparado para la semana que viene. Ahora, Pedro manda un informe a Jerusalén de todas las cosas que pasan, ¿no? Y llega a Jerusalén, y yo quiero ir saltar un momentico al 15. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Ya Pedro está en Jerusalén. Regresó, en este momento, regresó también de Tarso Pablo. También Pablo está en Jerusalén. Y el capítulo 15, usted no lo puede olvidar. Escúcheme bien. ¿Usted sabe lo que es el capítulo 15 del libro de los Hechos? A partir de ahora, cuando usted le diga el capítulo 15 del libro de los Hechos, usted tiene que saber lo que es. Es importantísimo. ¿Está preparado? ¿Va a fijarlo en su cabeza? Se reúne el concilio, no el de la roca, se reúne el concilio de los apóstoles, porque están creyendo una cantidad tremenda de gentiles. Pedro viene con todas estas historias tremendas, todo lo que pasó en Tira, todo lo que pasó en Cesarea, todo lo que pasó en Jope, todos esos lugares, y ahora está llegando, pero además viene Pablo con toda una serie de informes con su predicación a los gentiles en el capítulo 15, y entonces dice el verso 4, rápido 4. Llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. ¿Y por quién más? Estoy en 15:4. Y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ese era Pedro, Pablo, toda la gente que estaba llegando. Pero algunos de la secta de los fariseos, aquí está el problema, y esto yo lo tenía en pantalla bien grande para que usted lo fijara, así que anote este texto, 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos, estos eran judíos que habían creído en Cristo, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, y no solamente circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley completa ¿de qué? De Moisés. ¡Wow! ¡Qué lío! Ese era peor que el que había allá en la iglesia de él. Sí, ese era peor. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Dios tomó el control ahí. Han reunido al concilio de Jerusalén, que son los apóstoles y algunos líderes más. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, porque él mandó un informe. El capítulo que viene, ahora el 11, es el informe de Pedro de todo lo que pasó. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dando el Espíritu Santo. Por eso yo digo que es otro Pentecostés. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y los gentiles, ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué preguntáis a Dios? Escuchen bien esto: poniendo sobre la cerviz de los discípulos, de esos que habían creído, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Toda la ley judía y todas esas cosas que fallaron cantidad. Hasta Moisés casi no circuncida a un hijo. Antes creemos, y este texto es maravilloso del Evangelio, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, salvos por gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Un regalo merecido. De igual modo que ellos, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó cuando yo me nombré hablar a Pedro. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, wow, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, había un silencio ahí, se levanta Jacobo. Jacobo, ¿saben quién es Jacobo? Jacobo es el que escribió el libro de Santiago. El libro de Santiago viene de esta palabra, Santi, que quiere decir santo.
y Jacobus. Entonces, Santi Jacobus, cuando lo llevas al español moderno, es Santiago. Santiago fue el hermano del Señor Jesús, que no creyó, pero después creyó. ¿Y estaba entre quiénes? Entre los apóstoles. Y dicen que fue tremendo. Y era el pastor de la iglesia de Jerusalén en este momento. Y dice que era un hombre tremendo. Y este hombre fue el que hizo esto que vamos a ver ahora. ¿Quién fue? Santiago, el hermano del Señor, que era incrédulo, pero después creyó, al cual Jesucristo se le apareció personalmente después de haber sido resucitado, y habló con él. Y todo eso está recogido en la Biblia. Y cuando ellos callaron Jacobo, porque no tengo que explicar quién es ese Jacobo, para que usted vea bien, y dice que era un tremendo predicador y un hombre de autoridad. Varones hermanos, oídme. Y este fue el Dios usó para ponerle, como yo dije la semana pasada, la tapa al pueblo. Este fue el que Dios usó para definir todo y que la gente creyera. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, estoy en el 13, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Ahora se llama el Antiguo Testamento, de los profetas, como está escrito, después de esto volveré. Esto es el Antiguo Testamento. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, ¿quiénes son el resto de los hombres? Los gentiles, busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Usó esa profecía. Por lo cual yo juzgo. Se convirtió en juez allí. Dios le dio la gracia, estaba lleno del Espíritu Santo, tomó autoridad. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que no se perturbe. Alguna Biblia dice que no se molesten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, y ahí viene la lista, que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso fue lo que acordó aquel concilio. De fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. Todo. No es que el hombre está casado, no, es todo tipo de inmoralidad sexual. De ahogado, cuando usted coge la gallina y le hace así, de ahogado y de sangre. Y todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. Se hicieron cartas, que las vamos a estudiar cuando estemos en el 15 otra vez, como no estamos en el 15. Se hicieron cartas, y para todo el mundo, esta era la decisión del concilio, era lo único que tenían que hacer los cristianos, que se convertían. Y entonces pusieron estas 4 cosas para no chocar demasiado con los judíos, pero fuera abajo la ley de Moisés, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quienes le prediquen. Y entonces había mucha gente judía que había que alcanzar. Para que no hubiera tanta discordia, se pusieron estos 4 puntos y no más. La iglesia estaba inmadura todavía. Después vienen las cartas. Y quiero terminar con Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Usted va conmigo a Timoteo? ¿Lo tiene buscado en su Biblia como yo le pedí? Timoteo 4. Primera de Timoteo. Esto es la iglesia, pasaron años ya. La iglesia más madura. Y le está escribiendo un pastor que predica en muchas iglesias, uno de los grandes pastores, Timoteo, en la iglesia primitiva, y él escribe, pero el Espíritu, ¿está conmigo en el mundo? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, ¿no? Algunos apostarán de la fe. ¿Y cómo apostaron? Escuchando a espíritus engañadores. Gente que dice que tiene el Espíritu de Dios y no tiene nada. Y a doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es como que se le quemó ya la conciencia, prohibirán casarse. Bueno, usted dice, bueno, ¿y eso qué? Bueno, yo vi en Cuba un movimiento que hubo en Cuba, llamado movimiento carismático, que le decían a los hermanos de la iglesia, Magrín y Mani, ustedes ahora mismo le estoy dando el don de castidad, y Magrín no puede estar más en el cuarto con ustedes están separados para orar solamente. Espíritu de profecía, así leemos, espíritu de profecía. Que no se filtra con la Biblia, porque la Biblia lo que dice claramente que cuando hay un matrimonio, que no se separen nunca, y si se separan es de mutuo acuerdo, solamente ¿para qué? Para orar. Está en contra. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia, quiere decir usted va a orar por su alimento, dirigiéndolo a Dios, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos somos nosotros, ¿sí o no? Los creyentes que hemos conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, y ahí estaba la imagen, y aquello fue una preparatoria para que la mente de Pedro, que era el líder principal, y de todos los demás. Ahora, Pedro tenía autoridad sobre muchos de los apóstoles, y todo era lo que dijo en el concilio de Jerusalén, porque todo lo que Dios creó, está escribiendo Pablo, es bueno, la lagartija, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Y mira el 5, porque por la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, cuando Pedro vio la imagen aquella, ¿qué le decía a Dios? Lo que yo santifico, no lo llames tú inmundo. Esa es palabra de Dios, ¿de quién era? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Espero que usted haya aprovechado este tiempo, repase estos textos bíblicos, escuche este mensaje por internet y vamos a orar. Señor, alabamos a Dios.